Carta sobre avivamientos número 2 Charles G. Finney. A todos los amigos y especialmente a todos los ministros de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, he observado, y encuentro que muchos otros también lo han observado, que durante los últimos 10 años, los avivamientos de la religión se han ido volviendo gradualmente más y más superficiales. Todos los fenómenos que exhiben dan testimonio de esto como un hecho general. Hay mucho menos convicción profunda de pecado y profundo quebrantamiento del corazón. Mucha menos profundidad de humildad y mucha menos fortaleza en todas las gracias exhibidas por los conversos en los avivamientos tardíos, que en los conversos de los avivamientos que ocurrieron alrededor de 1830 y 1831 y durante algún tiempo antes. He observado, como otros también, que los avivamientos son de duración mucho más corta, y que una reacción llega mucho más repentinamente y desastrosamente que antes. También que menos de los conversos se convierten en cristianos estables y eficientes, que aquellos que perseveran así, parecen tener mucho menos ventaja, y exhiben, como cosa general, mucho menos del Espíritu de Cristo que en avivamientos anteriores. En resumen, todos los fenómenos de los avivamientos más recientes, a juzgar por mi propia experiencia y observación, y por el testimonio de otros testigos, muestran que, al menos en gran medida, han asumido un tipo mucho menos deseable que antes. Los cristianos son mucho menos espirituales en los avivamientos, mucho menos prevalecientes en la oración, no tan profundamente humillados, vivificados y completamente bautizados con el Espíritu Santo como lo eran antes. No supongo que estas declaraciones sean universalmente aplicables a los avivamientos modernos, pero sí creo que son aplicables en general. Como los avivamientos existen ahora, creo que los ministros no están tan deseosos de verlos en sus congregaciones como lo estaban antes, ni tienen buenas razones para estarlo. Aquellos ministros que no han presenciado más que los avivamientos posteriores de los que hablo, casi tienen miedo de los avivamientos. Han visto los resultados desastrosos de los avivamientos modernos con tanta frecuencia, que honestamente albergan la duda de si son deseables en general. Tengo buenas razones para saber que aquellos que vieron los avivamientos que ocurrieron hace 10 o 20 años prefieren mucho más los avivamientos de ese tipo. Les preocupa la superficialidad de muchos avivamientos recientes. Hago esto como una observación general, no universal, y expongo solamente mi propia opinión sobre el sentimiento público. A menudo he oído decir, tanto entre ministros como entre cristianos privados, que anhelamos ver el regreso de los días en que tendremos avivamientos como los que vimos hace años. He estado observando ansiosamente el progreso de las cosas en esta dirección, e indagando tan cuidadosa y en oración como he podido sobre las causas que están operando para producir estos resultados. Si no estoy mal informado y no he entendido muy mal el caso, se encontrarán entre ellas las siguientes. 1. Hoy en día, la depravación humana se manifiesta de una manera mucho menos profunda y completa que antes. Últimamente, se ha dicho mucho, y un hermano que ha trabajado mucho tiempo como evangelista dijo lo mismo, que en los últimos años los pecadores impenitentes han mostrado poca o ninguna oposición a los avivamientos. Ahora bien, no es porque la mente carnal ya no sea enemiga de Dios, sino que mucho me temo que se debe a la falta de sacar a la luz completamente los cimientos profundos de esta enemistad en sus corazones. Me temo que la inefable depravación del corazón humano no ha sido expuesta hasta el fondo como antes. En todos los avivamientos se predican generalmente algunos sermones sobre el tema de la depravación moral, pero me temo que este no es de ninguna manera el gran tema de la predicación tanto, y por tanto tiempo como debería ser, para romper completamente el barbecho del corazón del pecador y del profesante. Por mi propia experiencia y observación, así como por la palabra de Dios, estoy plenamente convencido de que el carácter de los avivamientos depende en gran medida del énfasis que se le dé a la depravación del corazón. Su orgullo, enemistad, tortuosidad, engaño y todo lo demás que es odioso para Dios debe ser expuesto a la luz de su ley perfecta. 2. Temo que no se haga suficiente hincapié en la horrible culpa de esta depravación. No se toman suficientes esfuerzos con una serie de discursos punzantes y cortantes para mostrarle al pecador la absoluta inexcusabilidad, la inefable maldad y culpabilidad de su vil corazón. Ningún avivamiento puede ser completo hasta que los pecadores y los apóstatas sean examinados y humillados de tal manera que no puedan mantener la cabeza en alto. Es un punto establecido para mí que, mientras los apóstatas y los pecadores puedan venir a una reunión ansiosa y levantar la cabeza, y mirarte a ti y a otros a la cara sin ruborizarse ni confundirse, la obra de examen no se ha realizado de ninguna manera, y no están en condiciones de ser completamente quebrantados y convertidos a Dios. Deseo llamar la atención de mis hermanos especialmente a este hecho. Cuando los pecadores y los apóstatas son realmente convencidos por el Espíritu Santo, se avergüenzan mucho de sí mismos.
Hasta que manifiesten una profunda vergüenza, se debe saber que la investigación no se utiliza lo suficiente, y que no se ven a sí mismos como deberían. Cuando entro en una reunión de investigación y miro a las multitudes, las veo con la cabeza en alto, mirándome a mí y mirándose entre sí, he aprendido a entender qué trabajo tengo que hacer. En lugar de presionarlos inmediatamente para que vengan a Cristo, debo ponerme a trabajar para convencerlos de pecado. Generalmente, al mirar a la multitud, un ministro puede decir fácilmente, no solo quiénes están convencidos y quiénes no, sino quiénes están tan profundamente convencidos como para estar preparados para recibir a Cristo. Algunos miran a su alrededor y no manifiestan vergüenza alguna. Otros no pueden mirarte a la cara y, sin embargo, pueden mantener la cabeza en alto. Otros todavía no pueden mantener la cabeza en alto y, sin embargo, permanecen en silencio. Otros, con sus sollozos, sus respiraciones y su agonía, revelan de inmediato el hecho de que la espada del Espíritu los ha herido en el corazón. Ahora he aprendido que un avivamiento nunca adquiere un tipo deseable y saludable a menos que la predicación y los medios estén dirigidos a ello, y sean tan eficientes como para producir ese tipo de convicción genuina y profunda que quebranta al pecador y al apóstata, y lo deja indeciblemente avergonzado y confundido delante del Señor, hasta que no solo es despojado de toda excusa, sino que es impulsado a hacer todo lo posible para justificar a Dios y condenarse a sí mismo. 3. He pensado que, al menos en muchos casos, no se ha hecho suficiente hincapié en la necesidad de la influencia divina sobre los corazones de los cristianos y de los pecadores. Estoy seguro de que yo mismo he errado a veces en este respecto. Con el fin de apartar a los pecadores y a los apóstatas de sus súplicas y refugios de autojustificación, he hecho, y no dudo de que otros también han hecho, demasiado hincapié en la capacidad natural de los pecadores, descuidando el mostrarles la naturaleza y el alcance de su dependencia de la gracia de Dios y de la influencia de su Espíritu. Esto ha contristado al Espíritu de Dios. Al no ser honrada su obra, al no ser lo suficientemente prominente, y al no poder obtener la gloria para sí mismo de su propia obra, ha retenido sus influencias. Mientras tanto, multitudes se han entusiasmado mucho por los medios utilizados para promover el entusiasmo, y han obtenido esperanzas, sin conocer nunca la necesidad de la presencia y la poderosa acción del Espíritu Santo. Casi no hace falta decir que es mejor tirar esas esperanzas a la basura que conservarlas. Sería extraño, en verdad, que uno pudiera llevar una vida cristiana sobre la base de una experiencia en la que no se reconoce que el Espíritu Santo tenga algo que ver. Su hermano, Charles G. Finney.